Buenos días, queridos estudiantes de nuestro colegio Bertolt Brecht de las tres sedes Caraballo, Colonial y San Juan del Lurigancho. El día de hoy vamos a trabajar, redactamos nuestro texto expositivo científico utilizando conectores y signos de puntuación. Aquí tenemos un texto, una biografía en este caso de Emmanuel Charpentier, que está también en su libro de plan lector, y vamos a ver que en el primer párrafo nos está hablando acerca de dónde nació, en este apartado el lugar también, estudios que se fueron realizando, la universidad, todo ello. Y en el siguiente apartado, cómo año a año ella ha ido adquiriendo logros importantes. Ahora, en base a este texto vamos a responder tres preguntitas. Uno, ¿de qué trata la lectura? Podemos darnos cuenta que nos trata de informar en un primer momento acerca de su lugar de nacimiento, su edad, los estudios que realizó, dónde los hizo y luego también todos los logros que ella ha ido consiguiendo. Ahora, ¿qué opinas al respecto? ¿No? La siguiente pregunta. En este caso podemos opinar que ella ha sido una mujer muy organizada, planificada, responsable, luchadora, perseverante, porque logró conseguir cada uno de sus objetivos y metas. Luego, siguiente pregunta. ¿El texto tiene sentido y coherencia? Podemos ver que sí, porque puede entenderse, se transmite el mensaje, se está utilizando conectores también y signos de puntuación para ello. ¿Qué podemos hacer para que nuestro texto sea de calidad, impactante, interesante y con ideas claras? ¿Qué recursos podríamos utilizar? Entonces, aquí estamos viendo que en primer lugar tenemos que investigar, ¿verdad? Se tiene que investigar cada subtema, investigar todo lo que se va a ir colocando de, en este caso, Emmanuel Charpentier. Y luego vamos a utilizar diversos recursos como por ejemplo la definición, la ejemplificación, comparar hechos o situaciones, vamos a utilizar casos, anécdotas, vamos a utilizar también interrogantes reflexivas, etc. Ahora, para redactar un texto expositivo tenemos que tener en cuenta que hay una estructura. Comenzamos por lo que es la introducción. La introducción se divide en marco, tema y anticipo del contenido. El marco es el contexto, es cómo se ve el tema en la actualidad, la temática en sí que tú la vas a presentar al lector y el anticipo del contenido o de los subtemas que va a tratar tu texto. Segundo punto, viene el desarrollo. Aquí está toda la investigación que has hecho y aquí van a ir todos los recursos que estás empleando para que puedas transmitir bien el mensaje. Puedes dividirlo en 3, 4, 5, 6 subtemas como tú desees. Cada subtema va a ser un párrafo. Claro que un subtema puede abarcar incluso más de un párrafo, eso no lo olvidemos. Como tercer punto, la conclusión. Dentro de la misma tenemos la síntesis, una reflexión final e incluso recomendaciones que tú puedas hacer dentro de la misma. No siempre vas a encontrar conclusiones que tengan los tres apartados. Hay veces solamente irá uno o dos. Va a depender también del estilo del lector y de lo que quiera transmitir. Tenemos acá un ejemplo de lo que es introducción. Comienza por una pregunta reflexiva. Miren, ¿se imaginan navegar por el impetuoso río Amazonas y que en lugar de observar hermosos bosques se vean campos desolados? A este proceso mediante el cual se despoja indiscriminadamente de los árboles a un terreno se conoce como la deforestación. En esta segunda parte ya está presentando el autor su tema, si te das cuenta, ¿no? La deforestación ya lo está presentando y en un primer momento te hace una pregunta de reflexión para que te pongas a pensar qué sentirías si es que ves a estos bosques, los ves convertidos en campos desolados, cuando ya no van a haber árboles, ni flores, ni nada. Y luego el presente trabajo investigará sobre las causas, consecuencias y alternativas. Aquí te están precisando o anticipando los subtemas que luego tratará tu trabajo. Aquí están las divisiones, tenemos el marco, la presentación del tema y también el anticipo, en este caso, de los subtemas. Ahora vamos a ver cómo estamos construyendo el texto. En esta parte en introducción estamos viendo, ya le hemos leído hace un momento, aquí está todo lo que hemos leído y aquí están los tres subtemas que se están desprendiendo del tema principal. El tema elegido ha sido la deforestación. Su título, la deforestación, un daño ambiental. Entonces se está extrayendo de este tema estos tres, que es causas de la deforestación, consecuencias y alternativas de solución ante ello.
Aquí tenemos la información recabada. Obviamente, como es un ejemplo, hay poca información. Ya ustedes pueden explayarse mucho más en el texto que van a construir. Acá te habla de las causas, acá te habla un poquito de cómo se está viendo, en este caso, la pérdida de los bosques vírgenes, humedales, cambios climáticos, las consecuencias que se ven. Y en el último apartado, en el último subtema, estamos viendo las alternativas que se están planteando. Y luego, como cierre o conclusión, aspectos más importantes de lo que hemos tratado en el trabajo. Aquí se recogen los puntos más importantes. Luego vamos a ver, aquí ya está redactado, ya sin de repente poner la introducción, subtema 1, subtema 2, aquí ya está de frente. Tenemos lo que es el título, tenemos la introducción, tenemos el desarrollo y por último lo que es la conclusión. Si te das cuenta hay palabras que están resaltadas de amarillo, como la y, debido a, por ejemplo, en conclusión, por ende, por consiguiente y así tenemos. Estas palabras van a ser conectores, no te olvides. ¿Y qué son los conectores? ¿O para qué sirven en este caso? Los conectores son palabras que te van a ayudar a enlazar o unir conceptos o ideas para que tu texto tenga mayor sentido, se pueda comprender mejor. Ahora, estos conectores a su vez se dividen en varios tipos y cada tipo tiene una función importante dentro del texto. Tenemos, por ejemplo, los conectores de causa. Cuando tú dices, ella llegó tarde, pero ¿por qué conector de causa? Porque se levantó tarde o porque se quedó viendo televisión hasta tarde, etc. Entonces, ese por qué va a ser un conector de causa. Luego tenemos también conectores de consecuencia, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, ¿no? Llegó tarde al colegio, por ello la castigaron. Ese por ello es un conector de consecuencia que te está diciendo qué le ha pasado, ¿no? Debido a que llegó tarde, ¿qué le ocurrió? Luego tenemos los explicativos. Cuando tú dices, ella sacó un 20, es decir, ocupó el primer puesto en el examen de matemática. Ese es decir, es un conector explicativo. Tenemos también los de ejemplificación, cuando tú dices, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República manifestó, etc. También están los conectores de recapitulación, cuando dices en breve, en resumen, en síntesis y recoges los aspectos más importantes. Y también los aditivos. Los aditivos son aquellos que van a agregar información, como por ejemplo el además, el también, etc. Entonces, como ves, cada conector va a tener una función específica dentro de tu texto. Aquí tenemos el texto y tenemos un cuadro con algunos conectores también para que te puedas guiar. Tenemos dentro de los conectores aditivos que suman o agregan información, además también de igual modo, asimismo, de igual manera. Tenemos los de causa, debido a, ya que, puesto que, por qué, por esta razón. Los de consecuencia, por ende, en consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, así que, por eso. Explicativos, es decir, mejor dicho, en otras palabras, esto es, dicho de otro modo. Los ejemplificativos, por ejemplo, así como en el caso de, específicamente, entre otras tenemos, etc. Recapitulación, en síntesis, en breve, en resumen, en conclusión. Estos son algunos ejemplos. Ya luego en la parte inferior de la plataforma, luego del segundo video, vas a encontrar una lista más amplia de conectores para que te puedas guiar en tu redacción. Y luego vamos a ver también acá algunos signos que están con círculo. Tenemos la coma, tenemos el punto y coma, haciéndonos referencia a los signos de puntuación. Estos signos de puntuación también tienen diferentes tipos y cada uno va a tener una función específica. Tenemos lo que es la coma. ¿Cuándo se usa la coma? Para hacer aclaraciones. Cuando decimos, por ejemplo, la profesora de comunicación faltó ayer, pero todos preguntan, ¿pero quién es la profesora de comunicación? Entonces tú para aclarar, tú dices, la profesora de comunicación, coma, la Miss Giselle, coma, faltó ayer. Esa aclaración va entre comas, por ejemplo, está aclarándote quién es la profesora. Luego, para enumerar una serie de acciones u objetos, eso ya tú sabes, la coma numérica, ya puede ser que enumeres una lista de cosas que vas a ir a comprar o enumeres diferentes acciones que se puedan producir. Luego, ¿cuándo se va a omitir un verbo?
Cuando tú dices, María come arroz con pollo, Pedro coma ceviche, esa coma está reemplazando a tu verbo. Entonces, eso es una coma elíptica. Y luego también antes o después de los conectores. Por ejemplo, cuando utilizamos sin embargo, ¿no? Tú puedes hacer una oración y vas a decir, ella se encuentra feliz, coma, sin embargo, no pudo darle ese regalo a su padre, por ejemplo, ¿no? O sin embargo, se le veía triste por momentos. Luego, cuando te diriges a una persona, cuando quieres darle alguna indicación, Ana, coma, siéntate rápido. Entonces, ahí también esa es una coma vocativa, donde estás separando, en este caso, a la persona de la indicación que le estás dando. Luego también tenemos el punto y coma. Cuando lo utilizamos, recordemos cuando separamos proposiciones u oraciones simples. Si decimos, ella se sienta en el sillón, coma, él escucha música. Entonces, ahí hay dos proposiciones y están enlazadas por el punto y coma. Ahora, separa elementos de una enumeración cuando estén incluyendo también comas entre sí. Hay veces nosotros vemos que hay dos oraciones que están incluyendo coma y para separar una proposición de la otra también vas a utilizar el punto y coma. Luego, antes del conector que encabeza una oración extensa. No es lo mismo que tú digas, ella se levantó, no, ella comió arroz con pollo, pero Marco no quiso comer. No es lo mismo que tú digas, ella comió arroz con pollo, punto y coma, no obstante, toda la noche estuvo con dolor de barriga y se fue al doctor. Es una oración mucho más extensa y ahí también más compleja. El no obstante va también con un punto y coma delante de. Y luego vamos a encontrar lo que son las comillas, el tercer signo de puntuación que vamos a aprender hoy. Antecede una cita textual, ¿no? Cuando decimos, según el experto, dos puntos, abres comilla, ahí vas a manifestar qué dijo el experto, cuál fue su opinión a través de esa cita. Luego, cuando una palabra se emplea con tono irónico, vulgares o de otras lenguas, cuando utilizamos Twitter, cuando utilizamos Facebook, etcétera, términos que son de otros idiomas, solemos colocar también entre comillas. Para nombrar títulos de trabajo, de poemas, obras, etcétera. Si nosotros decimos César Vallejo, vamos a suponer, escribió Trilce. Entonces, Trilce lo vamos a colocar entre comillas, ¿no? El título en este caso ya sea de poemas, de obras o también títulos de trabajo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Hasta aquí sería la explicación. En el siguiente video que vamos a ver se va a analizar se va a analizar un texto expositivo en torno a lo que es su estructura, para que puedas ver cómo se van a desprender los subtemas y también cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuídate bastante y no te olvides que si te quedan dudas, se las hagas saber a tu profesor o tu profesora para que pueda explicártelas con mucho gusto. Cuídate y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.